Mi hermana se gastó todo en su boda, y luego dijo que le arruiné la vida porque no la detuve. Mi vestido de novia olía a tela barata vaporizada y a pánico, e insistía en jalarme las mangas como si pudiera regresar a mi vida normal, si me esforzaba lo suficiente. Delaney, esa soy yo, parada en un salón rentado con sillas plegables y un buffet que pagaron mis papás, diciéndome a mí misma que lo sencillo no significaba triste. No significaba triste. Significaba que no íbamos a empezar un matrimonio quemando dinero. Ese era el punto de todo. Mi esposo me apretó la mano y susurró. Lo logramos, como si hubiéramos sobrevivido a algo juntos. Sonreí porque lo decía de verdad, y porque el fotógrafo no dejaba de rondar como un pájaro hambriento. La ceremonia fue pequeña a propósito. Unos cuantos amigos, algunos familiares y el tipo de decoraciones que puedes guardar en un closet después sin sentirte estúpida. Usé un vestido que costó menos de lo que mi hermana se gastaba en el cabello cada mes. Está bien, puede que esté exagerando un poquito, pero solo porque su pelo siempre parecía el de alguien con una cuenta de ahorros millonaria. Mis papás cubrieron la comida y la pequeña parte de la ceremonia religiosa, y mi esposo y yo pagamos todo lo demás. Estaba orgullosa de nosotros. También estaba tan ocupada estando orgullosa que no me di cuenta de que mi hermana ponía los ojos en blanco al ver mis centros de mesa. Me enteré después porque la gente no puede guardarse nada. Un primo me llevó aparte una semana después de la boda y me dijo, no quería decirte, pero ella estaba siendo algo ruidosa. Luego mi tía, la que trata el chisme como si fuera oxígeno, me contó que mi hermana había estado haciendo bromas sobre mi boda económica. Al parecer señaló la mesa de postres y dijo, así que así se ve ser responsable. Con esa sonrisa falsa que usa la gente cuando intenta herirte sin dejar marca. Debí enfrentarla de inmediato. No, no debí. Lo sé. Tú lo sabes. Pero quería hacerlo. Tenía fantasías de agarrar el micrófono y dar todo un discurso dramático como si estuviera en un programa de telerrealidad. En lugar de eso, hice lo que siempre hago cuando me siento acorralada. Me lo tragué, me dije que tenía envidia y regresé a construir mi pequeña vida de recién casada. Aquí está lo que mis papás nunca dijeron en voz alta, pero todos en la familia sabíamos. Habían guardado una cuenta de ahorros para cada una desde que éramos niñas. No era una montaña mágica de dinero, solo un fondito constante y cuidadoso al que le metían algo cuando podían. Mis papás no eran ricos. Eran del tipo de personas que planean a futuro. Mi mamá usaba cupones como si fuera un deporte. Mi papá arreglaba algo él mismo antes de pagarle a alguien más. Ahorraron para nuestro futuro como si fuera una promesa. Antes de la boda, mis papás se sentaron conmigo y me dijeron, usa lo que necesites. El resto puede quedarse ahí para una casa o una emergencia. Usé una parte pequeña porque, repito, no queríamos empezar nuestro matrimonio quemando dinero, y ellos se quedaron con el resto, lo cual se sentía normal porque habían tenido ese dinero por años, y yo confiaba en ellos. Mi hermana estuvo en mi boda como si estuviera viendo la película aburrida de alguien más. No lo vi en ese momento, pero ahora lo veo, como una pequeña luz de advertencia. No aplaudió tan fuerte, no lloró, no susurró. «Te ves hermosa». Miraba a su alrededor como si estuviera tomando notas de lo que no debía hacer. Después, publicó una foto vaga en una red social con una descripción que decía algo como «Día familiar». Sin felicitaciones, sin etiquetas, nada. Sí, me molestó. Sí, fingí que no. A los pocos días, mi tía le dijo a mi hermana, con la energía de alguien que prende un cerillo cerca de la gasolina, que yo casi ni toqué el dinero de mis ahorros. Yo ni siquiera sabía que lo había dicho. No estaba ahí. Pero el chisme viajó como viaja todo en nuestra familia. Rápido, distorsionado y con sazón extra. Mi hermana escuchó eso y de alguna manera lo convirtió en «no le dieron nada de dinero». Como si mis papás me hubieran ignorado, se hubieran saltado mi boda y me hubieran echado a la calle. No tenía sentido. Pero mi hermana tiene ese talento especial donde se cree cualquier historia que la ponga como víctima. Se aferró a esa versión como si fuera un salvavidas. Y nadie la corrigió porque nadie quería drama, incluyéndome a mí. De lo cual, sí, me arrepiento. 6 meses después de mi boda, fue la de ella. Y cuando digo que la suya fue grande, me refiero a que era el tipo de boda en la que entras y de inmediato sabes que la tarjeta de crédito de alguien está llorando. Eligió un lugar que por fuera parecía un edificio elegante, y por dentro un pozo sin fondo para el dinero. Había luces. Había una mesa de postres que pudo haber alimentado a un pueblo pequeño. Había recuerdos de boda que estoy segura de que la mitad de los invitados tiró antes de llegar a su casa. Mi hermana usó un vestido que parecía pesar más que su personalidad, lo cual, créanme, ya es decir mucho. Mis papás la pagaron.
Usaron todos los ahorros destinados para ella, hasta el último centavo. Lo hicieron porque la aman y porque ella había estado hablando de la boda de sus sueños desde que era adolescente. Vi a mi mamá sonreír a pesar del estrés. Vi a mi papá hacer ese gesto de apretar la mandíbula que hace cuando intenta no pensar en los números. Me dije que no era asunto mío. También me dije que no era mi problema, lo cual técnicamente era cierto. Emocionalmente, era como ver a alguien que amas chocar contra una pared. Su esposo no aportó nada. No porque no pudiera, necesariamente, sino porque no quería. Brincaba de un trabajo a otro como si fuera alérgico a quedarse quieto. Lo contrataban, se quejaba del horario, se quejaba del gerente, se quejaba de los clientes, y luego se iba. A veces lo corrían, a veces renunciaba, y cada vez actuaba como si el mundo fuera el que le estaba fallando. En la boda, dio un discurso sobre cómo iba a construir algo. Lo dijo como una promesa. También lo dijo como si mi hermana le debiera aplausos por tener la idea. La gente aplaudió porque la gente aplaude cuando está atrapada en un cuarto con pastel. Yo también aplaudí porque no soy un monstruo, pero recuerdo haber pensado, ¿construir qué? Spoiler, no construyó nada. Absolutamente nada. Después de casarse, mi hermana intentó llevar su propio pequeño negocio haciendo bolsas y zapatos. No voy a decir que era malo porque suena cruel, y la verdad es que sí le echó ganas, pero la calidad no iba de acuerdo con el precio. Las fotos eran lindas. El producto, no. Presumía de ser emprendedora, como si eso significara automáticamente que el dinero le caería del cielo. Mientras tanto, casi no vendía nada, y su esposo estaba en casa jugando videojuegos en línea y haciendo transmisiones, lo que básicamente significaba que se sentaba en el sofá a hablar con un puñado de desconocidos, mientras mi hermana trabajaba en su empleo, cocinaba, limpiaba e intentaba mantener la luz pagada. Cuando los visitaba, el departamento siempre olía a botanas rancias y a derrota. Su equipo de videojuegos ocupaba más espacio que la mesa del comedor. Yo pasaba por encima de los cables como si estuviera esquivando trampas. Mi hermana me recibía con una sonrisa forzada y luego empezaba a quejarse en cuanto su esposo no estaba escuchando. Solo está estresado, decía ella. Está trabajando en algo. Yo la miraba y quería sacudirla. No lo hice. Sonreí. Porque al parecer mi personalidad es evitar los problemas. Él nunca movía un dedo en la casa. Si había platos en el fregadero, pasaba de largo. Si la basura estaba llena, la aplastaba hacia abajo. Si mi hermana le pedía ayuda, suspiraba como si le hubiera pedido mover una montaña, y luego soltaba comentarios como pequeñas gotas de veneno. «Tus papás no me respetan», decía. «Creen que soy menos que ellos». O «Tu hermana siempre se queda con lo bueno. A ella la ayudan y a ti te dejan batallar». Lo decía como si la estuviera protegiendo, como si fuera el único que viera la verdad. Mi hermana se lo creía todo. Cada vez que mis papás intentaban darle un consejo, ella se lo tomaba como un ataque. Si mi mamá decía, tal vez deberías ahorrar algo de dinero, mi hermana escuchaba, estás fracasando. Si mi papá decía, él necesita conseguir un trabajo, mi hermana escuchaba, odiamos a tu esposo. Ella lo defendía como si fuera un animal herido, y él se quedaba ahí sentado, engreído y callado, dejando que ella lo hiciera. 1 año y medio después de su boda, me quedé embarazada. No fue planeado exactamente, pero tampoco fue una sorpresa. Mi esposo y yo habíamos estado con eso de si pasa, pasa, que es básicamente una forma elegante de decir que no nos estábamos esforzando mucho para evitarlo. Cuando vi la prueba, me temblaron las manos. Me reí y lloré al mismo tiempo en el baño como un cliché. Luego me senté en el piso y me quedé viendo la pared por un buen rato, porque de repente todo se sentía inmenso. También porque tenía miedo. No hablo de esa parte lo suficiente. La gente actúa como si el embarazo automáticamente te convirtiera en una diosa radiante. No es cierto. A veces te convierte en un mapache nervioso. Por esa misma época a mi esposo lo ascendieron. Nada glamuroso, pero significaba más responsabilidad y mejor sueldo. También significaba que trabajaría en otra ubicación al otro lado de la ciudad, más cerca de vecindarios con mejores escuelas y menos de ese ruido constante de sirenas. Llevábamos años rentando y siempre decíamos que compraríamos cuando tuviera sentido. De repente, tenía sentido. Así que llamé a mis papás y les pregunté por el resto del dinero de mis ahorros. No porque no pudiéramos hacerlo sin eso, sino porque la verdad es que comprar una casa en este país se siente como intentar escalar una pared cubierta de aceite. Cada poquito ayuda. Mis papás estaban felices. Mi mamá lloró. Mi papá empezó a hablar de tasas de interés como si se fuera a lanzar para un cargo público. Transfirieron el dinero y con eso, más nuestros propios ahorros, dimos el enganche para una casa en una buena zona. Firmamos los papeles. Nos dieron las llaves.
Me paré en la sala vacía y puse la palma de mi mano contra la pared como si necesitara probar que era real. Publicamos sobre eso en una red social, porque eso es lo que hace la gente, y porque yo estaba emocionada y quería que mis amigos lo supieran. También publiqué sobre el embarazo, porque estaba emocionada y quería sentirme normal al respecto. 2 anuncios, un día, como si estuviera compitiendo por atención. No lo estaba, solo quería compartirlo. Pero mi hermana definitivamente se lo tomó como un insulto personal. En menos de una hora mi teléfono prendió como si estuviera en llamas. Mi hermana llamó. Contesté porque soy tonta. Su voz era cortante. Ya estaba gritando. Ya estaba enojada. «O sea que tuviste dinero todo el tiempo», dijo. No dijo «felicidades». No dijo «me da gusto por ti». Solo fue una acusación, así de entrada. Parpadeé y dije, «¿De qué estás hablando?» «De los ahorros», espetó. «Actúas como si fueras tan responsable, pero solo te soltaron dinero y no me dijiste. Me dejaste pensar que...» Se interrumpió, como si casi hubiera admitido algo. Luego siguió con todo. «Dejaste que me viera como una estúpida. Dejaste que todos pensaran que yo me gasté todo mi dinero mientras tú estabas sentada sobre el tuyo en secreto». Dije, «Yo no dejé que pensaras nada. Nadie te impidió ahorrar». Ahí fue cuando perdió el control. Empezó a gritar sobre cómo debía haberle advertido. Como si yo tuviera que llamarla y decirle, «Oye, por si acaso te vas a gastar hasta el último centavo en una boda, mejor no lo hagas». Dijo que yo tenía la obligación de guiarla, de aconsejarla, de salvarla de sí misma. Su esposo gritaba al fondo, algo sobre el favoritismo y sobre cómo mis papás siempre me habían consentido. Podía oírlo como un perro ladrando. Me dio escalofríos. Intenté explicarle, pero no estaba escuchando. Estaba reescribiendo la historia en tiempo real. Dijo que mis papás nunca me dieron dinero para mi boda, como si yo hubiera sido una huérfana abandonada. Dijo que guardé mis ahorros en secreto a propósito para que ella desperdiciara los suyos y fracasara. Dijo que yo disfrutaba verla batallar. Dijo tantas cosas tan rápido que ni siquiera pude agarrar una para discutirla. Era como intentar sostener agua con las manos. Finalmente dije, «No voy a hacer esto». Y colgué. Mi corazón latía a 1000. Mis manos temblaban. Me quedé viendo mi teléfono como si me hubiera traicionado. En parte lo hizo, pero también solo era un teléfono. La traición era la especialidad de la familia. Los mensajes empezaron de inmediato. Párrafos largos, insultos cortos, una mezcla de ambos. Me llamó falsa, me llamó egoísta, me llamó mentirosa. Dijo que me estaba haciendo la inocente. Exigió una disculpa por hacerla quedar como tonta. Yo ni siquiera sabía de qué quería que me disculpara. ¿Por existir? ¿Por no ser su niñera financiera? La bloqueé. Entonces empezó a usar otros números. Amigos. Aplicaciones raras que te dejan generar un número diferente. Era como si hubiera convertido el acosarme en un pasatiempo. Estaba en el trabajo, intentando concentrarme en hojas de cálculo, y mi teléfono vibraba con un mensaje nuevo que me revolvía el estómago. Estaba acostada en la cama junto a mi esposo, intentando dormir, y veía mi pantalla iluminarse y sentía que todo mi cuerpo se tensaba. A los pocos días, estallé. Le mandé un mensaje de respuesta que fue demasiado duro. Le dije que no era bienvenida en mi vida si seguía actuando así. Le dije que no iba a tener acceso a mi hijo si no podía tratarme como a un ser humano. Me arrepiento de cómo lo dije. No del límite. El límite tenía que ponerse. La forma fue un desastre. Yo era un desastre. Ella agarró ese mensaje y se aprovechó de él. De repente, era la víctima otra vez. Le dijo a la gente que yo estaba amenazando con alejarla de su sobrino. Dijo que estaba usando mi embarazo como arma. Dijo que yo era cruel. Dijo que la estaba castigando por ser honesta. Mientras tanto, seguía mandándome mensajes, insultándome, acusándome de sabotear su vida. La hipocresía pudo haber sido graciosa si no fuera porque me hacía llorar en mi coche después del trabajo. Eventualmente se lo conté a mis papás. No quería. Me sentía como una chismosa. Me sentía infantil. Pero también sentía que llevaba a un pequeño humano dentro de mí y no podía seguir aguantando golpes emocionales como si fuera algo normal. Mi mamá intentó restarle importancia al principio. Dijo, «Solo está estresada». Dijo, «Ya sabes cómo se pone». Dijo, «No te lo tomes personal». Yo quería gritar, «¿Cómo no me lo voy a tomar personal cuando literalmente me está atacando?». Mi papá, por otro lado, se enojó. Él no se fue por el lado suave, Simón. Se fue por el lado de, «Le voy a llamar ahorita mismo». La enfrentaron. Mi hermana lo negó al principio. Luego, cuando mi papá empezó a leer sus mensajes en voz alta, se quedó callada. Luego se puso a la defensiva.
Luego se puso furiosa. Dijo que era algo entre hermanas y que mis papás no tenían derecho a meterse. Mi papá dijo, cuando una hermana está acosando a la otra, se vuelve mi asunto. Mi mamá intentó calmar las cosas, mi papá no la dejó. Le dijo a mi hermana que estaba actuando de forma caprichosa y ridícula. Le dijo que sus problemas financieros eran su responsabilidad. Le dijo que no podía culparme a mí por sus decisiones. Mi hermana explotó. Los acusó de odiar a su esposo. Los acusó de querer que se casara con alguien rico. Dijo que siempre me habían favorecido a mí. Mis papás señalaron que mi esposo no era rico, que simplemente trabajaba, y que la diferencia no era el dinero, era el esfuerzo. Mi hermana no quiso escuchar eso. De repente dijo que nunca debió haber aceptado el dinero de los ahorros, que mis papás usaban el dinero para controlarla, como si fuera un animal entrenado, como si hubieran estado moviendo los hilos todo este tiempo. Sinceramente, era impresionante. Me quedé ahí escuchando lo que pasó después y pensando, ¿cómo es que crecimos en la misma casa? Después de esa llamada, se quedó callada por un par de semanas. No era un silencio de paz. Era de ese tipo en el que sientes que alguien está tramando algo. Empecé a relajarme un poco. Dejé de revisar mi teléfono cada 5 minutos. Empecé a dejarme disfrutar el estar embarazada. Al menos en pequeños momentos, como cuando mi esposo ponía su mano en mi panza y sonreía como si él tampoco pudiera creérselo. Luego, 3 semanas después, decidimos hacer una pequeña celebración combinada por la casa nueva y el embarazo. No fue una fiesta enorme, solo algunos amigos cercanos y familia. Queríamos enseñarle la casa a la gente. Queríamos comer y fingir que la vida era normal. No invitamos a mi hermana. Eso se sentía obvio. Vinieron mis papás. Mi mamá no dejaba de mirarme como si estuviera esperando a que cambiara de opinión. No lo hice. Alguien publicó fotos en una red social, por supuesto, y mi hermana las vio. Esa noche, ella hizo su propia fiesta. El mismo día, a la misma hora. Publicó fotos con descripciones sobre la familia de verdad y la gente que sí está presente. Le mandó algunas de las fotos directamente a mi mamá. Era como si estuviera retando a mi mamá a elegir un bando. Mi mamá lloró. Mi papá se enojó. Yo me cansé. Un cansancio que llega hasta los huesos, de ese en el que quieres tirarte al piso y dejar que el mundo gire sin ti. Mi papá, en uno de sus arranques de justicia, le mandó un mensaje a mi hermana desde su propio teléfono y le dijo que si tanto odiaba el dinero de los ahorros, podía empezar a pagarlo. Soltó una cifra que me hizo atragantarme cuando mi mamá me contó. Más de $100,000 a lo largo de los años entre su educación y su boda. Mi mamá intentó corregirlo de inmediato diciendo que no es exactamente eso. Mi papá dijo, es lo suficientemente cerca. Mi hermana no contestó de inmediato, lo cual, honestamente, me asustó más que sus gritos. El silencio significa que está inventando una historia. A los pocos días empezó a publicar otra vez. A veces eran frases vagas sobre la traición, a veces eran ataques directos sobre el favoritismo, a veces era un dolor fingido por ser alejada de la familia. Mi tía me mandaba capturas de pantalla como si estuviera entregando pruebas. Parientes lejanos me mandaban mensajes preguntando si todo estaba bien. Dejé de dar explicaciones. Dejé incluso de leerlos. Solo seguí viviendo. En mi propia reunión, un primo dijo, «Vi algo por ahí, ¿todo bien?», frente a un par de personas más. Como si fuera algo casual. Como si el drama de mi familia fuera un tema lindo para una fiesta. Sonreí a pesar de todo. Mentí a pesar de todo. Dije, solo está estresada. Mientras tanto, por dentro, sentía que me estaban abriendo en canal. Pasé esa noche llorando en la regadera para que mi esposo no me oyera. Luego volví a llorar en la cama de todos modos porque se dio cuenta. Me dijo, no voy a dejar que ella envenene esto. Y supe a lo que se refería. No iba a dejar que mi hermana convirtiera mi embarazo en un campo de batalla. El estrés empezó a afectarme. Dejé de dormir. Me despertaba a las 2 de la mañana y me ponía a ver sus publicaciones como si me estuviera castigando. Leía los comentarios. Veía a quién le gustaban. Sentía que se me cerraba la garganta. Sentía que se me enfriaban las manos. Decía, ya terminé con esto. Y 10 minutos después volvía a mirar. Sí, lo sé. No era sano. También se sentía imposible de parar, como si por no ver las cosas, estas fueran a empeorar. Mi mamá me llamó llorando una tarde y me pidió que fuera la persona más madura. Dijo, «Es tu hermana». Dijo, «Tal vez solo puedas hablar con ella». Dije, ¿hablar con ella de qué? ¿De su fantasía de que le arruiné la vida por comprar una casa? Mi mamá dijo, «Ella está herida». Dije, «Yo también». Se me quebró la voz y luego me enojé, porque odio llorar cuando intento ponerme firme. Se siente como perder.
Le dije a mi mamá que no iba a pedir disculpas por algo que no hice. Le dije que mi hermana no iba a conocer al bebé hasta que dejara de actuar como si yo fuera su enemiga. Mi mamá se quedó callada. No estuvo de acuerdo. No peleó. Solo sonaba triste, lo cual de alguna manera me hizo sentir peor, como si yo fuera la que causaba el dolor, aunque mi hermana fuera la que estaba aventando cuchillos. Unas semanas después, mi hermana se apareció en casa de mis papás sin avisar. Exigió hablar. Estaba furiosa porque mi papá le exigió que devolviera el dinero. Dijo que era la prueba de que la estaban controlando. Dijo que a mí no me pedirían que devolviera nada, así que obviamente me favorecían. Mis papás intentaron explicarle, con calma, que las dos recibimos la misma cantidad, solo que la usamos de forma diferente. Esa era la verdad. Yo usé una parte y ahorré el resto. Ella usó hasta el último centavo. Eso no es favoritismo, son decisiones. Mi hermana gritó de todos modos. Habló de toda una vida siendo la segunda. Enumeró cada queja que pudo desenterrar, incluso cosas de cuando éramos niñas, como la vez que me compraron una mochila nueva, y a ella no. Se le olvidó la parte en la que la suya había sido nueva el año anterior. Los detalles nunca importaban cuando estaba en modo víctima. Mi papá seguía diciendo, tú tomaste tus decisiones. Mi mamá seguía diciendo, por favor, no grites. Mi hermana siguió gritando. En algún punto dijo, está bien, lo voy a pagar, hasta el último centavo. Y cuando pague el último peso, ya terminé, nunca les volveré a hablar. Lo dijo como si fuera una amenaza, como si mis papás se fueran a derrumbar de la tristeza. Mi papá dijo, esa es tu decisión. Eso la enojó todavía más. Empezó a mandar pagos, irregulares y dramáticos. Los primeros meses pagó la misma cantidad, puntual, como si estuviera demostrando algo. Luego los pagos se hicieron más pequeños. Luego se atrasaron. Luego se saltó uno y mandó un mensaje largo culpando a mis papás por su estrés. Luego su esposo le mandó un mensaje a mi papá acusándolo de abuso financiero. Abuso financiero. Después de unos cuantos pagos esporádicos más, dejó de pagar por completo. Mi papá mandó un último mensaje. Considera la deuda perdonada, pero el límite se queda. Mi hermana nunca respondió. Mi mamá quería cerrar el ciclo, pero mi papá se negó. Ya dejamos de perseguirla, dijo. El descaro habría sido impresionante si no fuera tan agotador. En medio de todo esto, yo seguía embarazada. La vida no se detuvo. Seguí trabajando. Seguí yendo a citas médicas. Seguí intentando comer verduras. Seguí teniendo días en los que me sentía emocionada y días en los que sentía que había cometido un error enorme al traer a un niño a este desastre. Mi esposo intentó protegerme, pero él también tenía su límite. Una noche, después de que me pasé una hora llorando porque mi hermana publicó otra frase vaga sobre la traición, él dijo, si se aparece aquí, voy a llamar a la policía. No lo dijo como una amenaza, lo dijo como un límite, como un, no vamos a pasar por esto. Yo no quería que llegara a eso, no quería a la policía involucrada, no quería juzgados, no quería ninguna de esas cosas grandes y aterradoras que hacen que el drama familiar se convierta en algo más. Quería que se quedara en esa zona miserable y normal de, nos estamos peleando y es una porquería. Pero tampoco quería a mi hermana apareciéndose y gritando en mi puerta cuando tenía 8 meses de embarazo. Así que cuando empezó a amenazar con aparecerse y decir lo que tenía que decir, mi esposo y yo fuimos a la delegación local y preguntamos qué podíamos hacer. No fue dramático. No fue una escena de película. Fui yo sentada en una silla de plástico, sosteniendo una carpeta con capturas de pantalla, sintiéndome como la perdedora más grande del mundo. El oficial nos dijo que podíamos levantar un reporte por acoso y que podíamos pedir una orden de restricción si la cosa escalaba. Se veía cansado. Se veía como si hubiera visto exactamente esto 1000 veces. Me hizo sentir consolada y devastada a la vez. Consolada porque no estábamos locos. No levantamos nada ese día. No estaba lista. Seguía esperando que se calmara por sí solo. Mi hermana no me estaba haciendo daño físico. Solo estaba envenenándolo todo. Y mi familia seguía actuando como si el envenenamiento emocional fuera algo que yo debía tolerar porque así es ella. El bebé nació en un borrón de cansancio y alivio. El parto fue largo. Maldije. Lloré. En un momento hice un chiste sobre que nunca volvería a hacer esto. Y mi esposo se rió y luego se disculpó de inmediato porque reírse se sentía mal en ese momento. Cuando me entregaron a mi bebé, sentí que todo mi cuerpo se reinició. Como si el mundo se redujera a esta personita y todo lo demás se volviera ruido de fondo. Por unos días, no pensé en mi hermana. No revisé mi teléfono. No me importó lo que publicaba.
Estaba demasiado ocupada aprendiendo a sobrevivir sin dormir y comiendo migajas. Mis papás vinieron a conocer al bebé. Mi mamá volvió a llorar. Mi papá parecía estar intentando no llorar y fallando. Fue dulce. Fue normal. Casi hizo que se me olvidara todo. Luego mi prima me mandó un mensaje y me dijo que mi hermana había publicado algo sobre ser alejada de la familia. No dijo mi nombre, pero no tenía que hacerlo. La gente no es tonta. Dijo algo sobre ver a alguien quitarle todo a los demás y seguir haciéndose la víctima. Sentí ese escalofrío otra vez, como si mi cuerpo reconociera el peligro. Mi esposo agarró mi teléfono, leyó el mensaje y lo dejó. Dijo, ella no se va a acercar a este bebé hasta que se detenga. Lo dijo con tanta calma que me hizo llorar otra vez, porque me di cuenta de cuánto necesitaba que alguien estuviera tranquilo cuando yo no podía. Un par de semanas después, el esposo de mi hermana se fue. No me enteré por ella. Claro que no. Me enteré por mi tía, porque mi tía puede oler el drama como un tiburón huele la sangre. Me llamó y me dijo, bueno, ¿adivina qué pasó? Como si estuviera contando una historia divertida. Dije, tengo un recién nacido en brazos, ¿podrías no hacerlo? Me ignoró. Dijo que el esposo de mi hermana ya había seguido con su vida y que mi hermana finalmente estaba despertando. Dijo que mi hermana estaba devastada. No porque lo extrañara a él como persona, sino porque seguía insistiendo en que él solo se estaba tomando un tiempo y que iba a volver. Mi tía dijo que mi hermana se sentía traicionada de todos modos, como si él le hubiera prometido un final diferente. Casi me río, casi. Porque, ¿cuántas veces mi hermana había traicionado emocionalmente a otras personas y lo había llamado honestidad? Mi hermana consiguió un trabajo de medio tiempo. Su negocio había muerto silenciosamente meses antes. Otro sueño abandonado cuando la realidad exigió trabajo de verdad. Dejó de pagarle a mis papás. Les mandó otro mensaje largo culpándolos de todo. Mis papás estaban cansados, estaban desgastados. Mi mamá empezó a decir que solo quería paz. Mi papá empezó a decir que ya estaba harto de que lo manipularan. No estaban de acuerdo, sutilmente, pero ahí estaba, la grieta. Mi hermana no me buscó directamente. En cambio, le dijo a una prima, dile que no me interesa conocer a ese bebé, como si fuera su decisión, como si nos estuviera rechazando ella a nosotros, y no al revés. La prima me lo dijo, toda incómoda, como si estuviera entregando un paquete. Sentí una mezcla rara de alivio y tristeza. Alivio porque no la quería cerca de mi hijo. Tristeza porque, muy en el fondo, una parte de mí todavía quería que mi hermana fuera normal por una vez. Pasaron los meses. El bebé creció. Mi cuerpo sanó. Mi esposo y yo nos instalamos en esa rutina caótica de padres primerizos, donde olvidas qué día es y celebras victorias pequeñas como el bebé durmió 3 horas. Mi hermana siguió publicando. A veces era vaga. A veces eran indirectas. Decía cosas sobre ser excluida y la gente que se cree mejor. Era como si necesitara un escenario incluso cuando el público ya estaba agotado. Mi mamá intentó presionar para que nos reconciliáramos otra vez cuando el bebé tenía unos meses. Dijo, ¿y si dejas que vea al bebé una vez? Supervisada. En nuestra casa. La me quedé viendo y le dije, ¿por qué la solución siempre es que yo le dé lo que ella quiere? Mi mamá se vio ofendida, luego se vio triste, luego se vio culpable. Me suavicé, porque sigo siendo yo. Dije, no la estoy castigando, estoy protegiendo a mi hijo. Mi mamá susurró, lo sé, pero no actuaba como si lo supiera. Seguía esperando que mi hermana se convirtiera en otra persona. Una noche, después de que el bebé por fin se durmió, me senté en el sofá con mi esposo y le dije la verdad que había estado evitando. No creía que mi hermana fuera a admitir nunca que se equivocó. No creía que fuera a dejar de estar resentida. Tal vez se calmaría. Tal vez seguiría adelante. Pero siempre cargaría con esa historia donde yo soy la villana. Y tal vez eso estaba bien. Tal vez no necesitaba su aprobación. Tal vez no necesitaba seguir desangrándome por una relación que solo existía cuando yo estaba dispuesta a hacer el saco de boxeo. Un año después de que nació el bebé, mi hermana apareció otra vez en casa de mis papás. Esta vez no gritó. Esta vez lloró. Mi mamá me llamó después y me dijo, por fin está aceptando que él no va a volver. Dije, qué bueno, se fue hace meses. Mi mamá dijo, sí, pero ella seguía diciendo que solo se estaba tomando un tiempo. Ahora ya admite que se terminó. Podía oír la esperanza en su voz. Me revolvió el estómago. Mi hermana les dijo a mis papás que quería empezar de cero. Mi papá dijo, ¿con qué? ¿Con la realidad? Mi mamá lo calló. Mi hermana dijo que la habían manipulado. Dijo que había estado estresada. Dijo que había estado en un lugar oscuro. No dijo,
Me equivoqué. No dijo, te lastimé. No dijo mi nombre. Le dio vueltas al asunto como si fuera alérgica a hacerse responsable. Aún así, mi mamá quería creerle. Mi papá se mantuvo reservado. Una semana después, mi hermana me mandó un mensaje por primera vez desde que nació el bebé. El mensaje era corto, que es como supe que no era sincero. Decía, ¿podemos hablar? Sin disculpas, sin reconocer nada, solo una petición, como si yo le debiera acceso a mi vida. Me quedé viéndolo por mucho tiempo. Sentí enojo, sentí tristeza, sentí ese vacío de cansancio. También sentí algo más, claridad. Escribí de vuelta. Ahorita no. Luego apagué mi teléfono. Sí, lo apagué y funcionó. No se lo tomó bien. Empezó a mandar mensajes otra vez, no tan intensos como antes, pero todavía llenos de pequeñas indirectas. Debe ser lindo ser perfecta. Debe ser lindo tenerlo todo. El mismo guión de siempre. No respondí. Dejé que el silencio hiciera el trabajo. Eventualmente, mi papá me pidió que fuera a su casa sin el bebé. Dijo que quería hablar, solo nosotros. Cuando llegué, mi hermana también estaba ahí. Mi mamá lo había planeado. Claro que sí. Quise irme. Mi papá me echó una mirada que decía, quédate. Así que me quedé. Y sí, estaba furiosa. Sigo furiosa de solo pensarlo. Mi hermana empezó a llorar de inmediato. Dijo que se sentía abandonada. Dijo que se sentía traicionada. Dijo que se había estado esforzando. Esperé. Esperé la parte donde diría que lo sentía. Nunca llegó. En lugar de eso dijo, pudiste haberme dicho. Otra vez. Esa frase, como si yo le hubiera escondido algún mapa del tesoro. Finalmente estallé. Sin gritar, sin aventar cosas, simplemente estallé de esa forma tranquila donde la voz se te pone plana y te das cuenta de que ya no te importa cómo suenas. Dije, yo no te debía ninguna advertencia, no te debía ninguna lección, no eres mi hija, eres mi hermana. Se estremeció como si le hubiera dado una cachetada. Mi mamá empezó a llorar. Mi papá se quedó viendo a mi hermana como si la estuviera viendo por primera vez. Mi hermana dijo, ¿entonces crees que eres mejor que yo? Dije, no. Creo que estoy cansada de ser tu excusa. El cuarto se quedó en silencio. Hasta mi mamá dejó de hacer ruido por un segundo. Mi hermana se veía atónita. Luego se enojó, porque el enojo es su zona de confort. Dijo que yo era fría. Dijo que era cruel. Dijo que la estaba castigando. Dijo que la estaba alejando de la familia. Mi papá le dijo que se detuviera. Mi hermana se puso en contra de él, acusándolo de amarme más a mí. Mi papá dijo, los amo a los dos, solo que ya no estoy dispuesto a mentir. Eso fue lo más cerca que estuvimos de la honestidad en nuestra familia. Después de esa reunión, las cosas no se arreglaron mágicamente. Mi hermana no se transformó en una persona razonable. Mi mamá no dejó de tener esperanzas. Mi papá no dejó de estar cansado. Pero algo cambió en mí. Dejé de sentir que tenía que dar explicaciones a cada pariente que veía una publicación vaga. Dejé de perseguir la idea de una hermana que aplaudiera mi felicidad sin sentirse atacada personalmente. Mi hermana mantuvo su distancia por un tiempo. Le dijo a la gente que se estaba tomando un tiempo. Les dijo que yo era dramática. Les dijo que estaba protegiendo su paz. La dejé. Porque, sinceramente, si quería paz podía tenerla, lejos de mí. Para el segundo cumpleaños de mi hijo, me encontré a mi hermana en el supermercado. No fue un momento lindo de película. No fue en cámara lenta. Solo fui yo empujando un carrito con un niño cansado y ella parada cerca de los congelados, mirándome como si no estuviera segura de si debía hablar. Mi hijo la saludó con la mano, porque mi hijo saluda a todo el mundo. La cara de mi hermana hizo un gesto complicado. Levantó la mano a medias como si fuera a devolver el saludo, y luego la bajó. No me acerqué a ella. No di ningún discurso. No hubo un duelo de miradas dramático. Solo asentí una vez con la cabeza y seguí caminando. Mi corazón latía fuerte, pero mi cuerpo siguió moviéndose. Se sintió como elegirme a mí misma en tiempo real. También se sintió como una pérdida. Ambas cosas pueden existir. No dejes que nadie te diga que no. Más tarde esa noche, mi mamá llamó y dijo, ¿la viste hoy? Dije, sí. Mi mamá dijo, ¿hablaron? Dije, no. Mi mamá sonaba decepcionada. Dije, mamá, ya no voy a entrar en el círculo vicioso. Mi mamá suspiró como si quisiera discutir. Luego dijo, en voz baja, entiendo. No sé si de verdad entendió, pero fue la primera vez que no insistió. Mi hermana nunca cargó a mi hijo. Vio a mi hijo exactamente una vez, en esa cena desastrosa, pero nunca se acercó. Ni en ese momento, ni después.
Le dice a la gente que la mantuvieron alejada. Publica sobre la traición familiar a veces cuando tiene una semana difícil. Mi tía todavía me manda capturas de pantalla como si me estuviera haciendo un favor. Aprendí a silenciar a la gente y a dejar que algunas relaciones se desvanezcan. Mis papás siguen siendo mis papás. A mi mamá todavía le duele no tener esa familia de foto perfecta que no existe. Mi papá todavía se enoja cuando piensa en cuánta energía nos robó mi hermana a todos. Todavía siento chispazos de tristeza cuando veo a hermanas riéndose juntas en una cafetería, como si fuera lo más normal del mundo. Todavía tengo momentos en los que me pregunto si pude haber hecho algo diferente. Luego recuerdo la verdad. Ella quería un villano. Si no era yo, hubiera sido alguien más. Y cuando arropo a mi hijo en la cama y escucho esa respiración suavecita, siento esta certeza terca y silenciosa de que hice lo correcto. No lo fácil, no lo de mantener a todos felices. Lo correcto. Lo que permitió que mi hogar siguiera siendo un hogar, no un escenario para el resentimiento de alguien más. No mucho después de ese encuentro en el súper, mi hermana hizo una movida que todavía hace que se me apriete la mandíbula cuando lo pienso. Mi mamá me llamó y me dijo, con esa voz demasiado alegre que usa cuando me quiere vender una idea: vamos a hacer una cenita este fin de semana. Solo nosotros. Tu papá, yo, tú y el bebé. Y luego hice una pausa, como si estuviera esperando a que yo completara la pieza que faltaba. Dije, ¿ok? Ella dijo, y también va a venir tu hermana. Juro que todo mi cuerpo se enfrió. Dije, no. Mi mamá de inmediato empezó con el chantaje sentimental suave. Ha estado muy sola, dijo. Ya no está con él, dijo. Solo quiere verte, dijo. No mencionó al bebé en voz alta, pero estaba ahí flotando en el aire como un perfume. Dije, ya te dije la regla. Sin disculpa no hay acceso. Mi mamá dijo, se va a portar bien. Dije, eso no es una disculpa. Mi mamá dijo, ¿no puedes simplemente intentarlo por mí? Y aquí está la fea verdad. Lo hice. No porque creyera que iba a terminar bien, sino porque estaba agotada de ser la villana en su historia y quería dejar de sentir que estaba haciendo sufrir a mi mamá. Sí, lo sé. Cedí. Me pueden juzgar. Yo misma me juzgo. Zen. Así que me aparecí en casa de mis papás con mi hijo y un nudo en el estómago. Mi papá se veía nervioso. Mi mamá se veía esperanzada. Mi hermana entró 10 minutos tarde, como si estuviera llegando a un evento al que nos estaba haciendo el favor de asistir. Ni siquiera me miró al principio. Se fue directo hacia mi hijo con una voz empalagosa y dijo, «Hola, precioso», como si fuéramos mejores amigas y no hubiera pasado nada. Me puse en medio de los dos. No fue dramático, no la empujé, solo me puse ahí. Dije, «Hola». Finalmente me miró. Sus ojos recorrieron mi cara como si estuviera buscando debilidad. Luego sonrió y dijo, «O sea que todavía estás enojada». Dije, «Todavía no te has disculpado». Se rió. Se rió de verdad. ¿Por qué? Dijo. ¿Por ser honesta? ¿Por enojarme cuando me trataron como basura? Mi papá se aclaró la garganta y dijo su nombre como una advertencia. Mi mamá dijo, «Vamos a cenar nada más». Mi hermana puso los ojos en blanco y dijo, «Está bien, no vine a pelear». Luego estiró la mano hacia mi hijo otra vez. Dije, «No lo hagas». Se quedó helada, como si no pudiera creer que lo había dicho en voz alta frente a nuestros papás. ¿Es en serio?, espetó. ¿Sigues con eso? Dije, puedes conocer al bebé cuando puedas hablar conmigo sin actuar como si yo te hubiera robado. La cara de mi hermana cambió rápido. Esa sonrisa desapareció. Su voz se volvió más aguda. Sí me robaste, dijo. Me robaste la oportunidad de hacer las cosas bien. Guardaste tu secretito y viste cómo me hundía. Sentí que me empezaban a temblar las manos. Dije, yo no guardé ningún secreto. Nunca preguntaste. Tú asumiste. Dio un paso más cerca, como si estuviera intentando intimidarme en la cocina de mis papás. Tú siempre eres la buena, dijo, lo suficientemente fuerte como para que mi hijo se asustara. Tú siempre llegas a ser la buena. Y yo siempre soy la que la riega. Eso te gusta. Desearía poder decir que lo manejé con dignidad. No fue así. Le respondí, lo que me gusta es que me dejen en paz. Eso es lo que me gusta, que no me culpen por tus decisiones. Mi mamá jadeó como si yo hubiera dicho una grosería. Mi papá apretó la mandíbula. Mi hermana empezó a llorar al instante, como si hubiera movido un interruptor, y se volvió hacia mi mamá y dijo, ¿ves? Me odia. Luego señaló a mi hijo como si esa personita fuera un objeto. Y está usando al bebé para castigarme. Quería gritar. En lugar de eso, solté una risa corta y temblorosa y dije, eres agotadora. Y odio haberlo dicho porque fue grosero. También fue verdad.
Mi papá se puso en medio de nosotras y dijo, «Ya basta». Mi hermana intentó seguir, pero mi papá la cortó y le dijo que se fuera. Ella lo miró como si él le hubiera pegado. Luego empezó a gritarle a él también, llamándolo injusto, llamándolo frío, llamándolo exactamente como su ex solía llamarlo en esos mensajes. Mi mamá le suplicó que se calmara. Mi hermana agarró su abrigo y salió hecha una furia. Y justo antes de azotar la puerta gritó, «¡Disfruten su vidita perfecta!». Mi hijo empezó a llorar. Mi mamá empezó a llorar. Me quedé ahí cargando a mi hijo y pensando, esta es la cena que prometió que sería pacífica. Spoiler, no hubo cena. En el camino de regreso, mi esposo llevaba una mano en el volante y la otra en mi rodilla, como si me estuviera sosteniendo. Ni siquiera me preguntó qué pasó porque ya lo sabía. Dijo, «No vamos a volver a hacer eso». Asentí, aunque me dolía el pecho como si me hubiera tragado un vidrio. Al día siguiente mi mamá me mandó un mensaje largo sobre cómo todos están sufriendo y las familias cometen errores, y necesitamos sanar. Mi papá mandó un mensaje más corto que decía, «Hiciste lo correcto». Me quedé viendo ambos mensajes por mucho tiempo. Se sentía como elegir entre ellos, aunque no debería ser así. Le escribí a mi mamá, «No voy a sanar dejando que ella me siga cortando». Mi mamá no contestó por horas. Cuando lo hizo, solo mandó un corazón, como si yo fuera una amiga lejana y no su hija. Después de eso, mi hermana escaló las cosas de una forma más mañosa. Dejó los gritos obvios y empezó a actuar como la víctima preocupada. Les mandó mensajes a los parientes y les dijo que estaba preocupada por mí. Les dijo que yo me estaba aislando. Les dijo que mi esposo era controlador. Porque obviamente, si una mujer pone un límite, un hombre tiene que estar detrás. Así funciona el cerebro de mi hermana. De repente tenía primos escribiéndome cosas como, «¿Estás bien?», y solo pasando a saludar, y «Estamos aquí si necesitas algo». Quería preguntarles, ¿estuvieron aquí cuando ella me estuvo acosando por meses? Pero no lo hice, porque al parecer sigo siendo alérgica al conflicto. Se puso peor cuando mi hermana empezó a aparecerse en lugares donde sabía que yo iba a estar. No todos los días, no como en una película de acosadores, solo lo suficiente para ponerme tensa. Una vez apareció en el estacionamiento de mi trabajo justo cuando yo iba saliendo. La vi apoyada en su coche como si estuviera en una sesión de fotos dramática. Se me revolvió el estómago. Cerré mis puertas con seguro y me quedé ahí sentada, viéndola por el espejo, esperando a que se fuera. No se fue. Caminó hacia mi coche y tocó la ventana. No la bajé. La abrí como 3 centímetros porque no soy idiota. Se asomó y sonrió, con una dulzura falsa. «Solo quiero hablar», dijo. Dije, «Aquí no». Ella dijo, «¿Entonces dónde?». Dije, «En ningún lado». Se rió, como si yo estuviera siendo simpática. Luego dijo, bajito, «No te puedes esconder para siempre». Sentí que se me cerraba la garganta. Dije, «Si sigues apareciéndote así, voy a levantar un reporte». Su sonrisa se borró. Dijo, «Vaya», como si yo estuviera amenazando con llamar al ejército. Luego se alejó y levantó las manos en este gesto dramático de rendición. «Está bien», dijo, «te voy a dejar en paz». Caminó de regreso a su coche y se fue. Y yo me quedé ahí temblando como si hubiera corrido 1 kilómetro. Esa noche, mi esposo y yo nos sentamos a la mesa de la cocina e hicimos un plan aburrido y de adultos. Si se aparecía otra vez, lo íbamos a documentar. Si contactaba a mi lugar de trabajo, lo íbamos a documentar. Si intentaba venir a nuestra casa, íbamos a llamar a la policía. No por ser dramáticos, no por castigarla, solo para dejar claro que no estábamos jugando. Una semana después, intentó por otro lado. El dinero. Mi mamá llamó y dijo que mi hermana estaba pasando por un mal momento y necesitaba ayuda. Dije, ¿ayuda cómo? Mi mamá dijo, solo un préstamo, algo pequeño. Pregunté qué tan pequeño. Mi mamá dio una cifra que me hizo reír, porque no era pequeña. Era de ese tipo de, no puedo pagar mi renta, y aparte quiero seguir viviendo como si no estuviera quebrada. Mi mamá dijo, ella te lo va a pagar. Dije, ¿cómo les pagó a ustedes? Mi mamá se quedó callada. Mi papá me llamó más tarde y me dijo que mi mamá también le había preguntado a él, y que él había dicho que no. Sonaba cansado, como si todo su cuerpo se hubiera convertido en un largo suspiro. Dijo, está buscando a alguien que la rescate otra vez. Dije, yo no lo voy a hacer. Mi papá dijo, qué bueno. Luego añadió, más bajito, tu mamá lo va a intentar de todos modos. Y claro que tuvo razón. Mi mamá seguía sacando el tema. Es solo una vez, decía. Es tu hermana, decía. A ti te va bien, decía.
Yo quería gritar. Me va bien porque no estoy regalando mi estabilidad cada vez que alguien hace un berrinche. Pero en lugar de eso dije, tengo un bebé, tengo una hipoteca, tengo cuentas que pagar. No soy un banco. Mi mamá lloró y dijo, ¿entonces vas a dejar que fracase? Y esa frase me pegó como un bofetón, porque era exactamente la trampa emocional que mi hermana había estado armando por años. Si no la salvo, soy cruel. Si la salvo, ella no aprende nada y yo sigo perdiendo. Dije, ella no está fracasando por mi culpa. Mi mamá dijo, pero podrías ayudar. Dije, y ella podría trabajar. Mi mamá se quedó callada otra vez, como si la hubiera ofendido. Luego dijo, no te reconozco. Esa frase me dolió más de lo que probablemente ella pretendía. Me quedé ahí con lágrimas en los ojos y le dije, tal vez por fin me estás viendo de verdad. Después de eso, me alejé un poco de mi mamá por un tiempo. Sin dejarle de hablar, nada dramático. Simplemente menos llamadas, menos visitas, menos contarle mis cosas, porque me di cuenta de algo que no había querido admitir. Mi mamá no solo estaba solapando a mi hermana, me estaba usando a mí para mantener la paz. Estaba intentando sacrificarme a mí, suavemente, con una sonrisa, porque era más fácil que lidiar con la furia de mi hermana. Mi esposo se dio cuenta y me dijo, tienes derecho a estar enojada con ella. Dije, no estoy enojada, solo estoy cansada. Él dijo, eso es estar enojada. Tenía razón. Es desesperante, pero tenía razón. En los meses siguientes, mi hermana siguió publicando. Era el mismo ciclo con diferente ropa. Frases de traición, descripciones vagas, pequeñas indirectas dirigidas a mí, pero lanzadas para que cualquiera las viera. Mi tía todavía intentaba mandarme capturas de pantalla, como si me estuviera haciendo un favor. Seguí diciéndole, por favor, ya no lo hagas. Hasta que finalmente paró. Cuando mi hijo ya tenía edad para caminar, mi hermana intentó una nueva movida. Compró regalos y los mandó con mi mamá. Peluches, ropita, juguetes. Mi mamá llegaba con una bolsa y decía, solo quería que el bebé tuviera esto. Y mi corazón hacía esa cosa molesta de suavizarse, porque ver un suéter pequeño te hace pensar que tal vez alguien se está esforzando. Pero luego recordaba, los regalos no son rendición de cuentas, los regalos son un atajo. Le dije a mi mamá que no iba a aceptar nada a menos que mi hermana pudiera hablar conmigo directamente y decirme con palabras claras, perdón. Mi mamá dijo, eso es muy duro. Dije, es lo básico. Mi mamá suspiró y dijo, lo estás haciendo difícil. Dije, ella lo hizo difícil. Mi mamá dejó de traer los regalos. Supe que todavía se los daba a mi hermana, diciéndole que yo no estaba lista. Eventualmente, incluso eso paró. Mi hermana o se dio por vencida o encontró otros blancos para sus gestos. Mi hermana probablemente se dijo a sí misma que eso significaba que yo era una rencorosa. La dejé. No tenía la energía para corregir la historia en la que ella ya había decidido vivir. La parte más graciosa, de una forma oscura, es que mi hermana nunca dejó de medir todo comparándose conmigo. Si a mi esposo le daban un aumento, ella decía que era injusto. Si yo publicaba una foto de mi hijo en un parque, ella decía que estaba presumiendo. Si mis papás venían a mi casa para un cumpleaños, ella decía que era favoritismo. No había forma de ganar. La única opción era salirse del juego. El día que por fin me cayó el 20 fue por algo extrañamente pequeño. Mi hijo tiró jugo en el piso y lo limpié sin pensar, y me di cuenta de que no estaba tensa. No estaba esperando un mensaje. No me estaba preparando para otra explosión familiar. Solo estaba viviendo. Y pensé, así se siente la paz. No era nada glamuroso. Era el piso pegajoso, la ropa sucia y una botana a medio comer. Era normal. Y era mío. Un tiempo después de eso, mi papá me invitó a tomar un café con él. Solo nosotros, como solía hacerlo cuando yo era adolescente, y me llevaba a una cafetería pequeña a platicar cuando mi mamá y mi hermana se estaban peleando. Nos sentamos afuera y se veía más viejo de lo que recordaba. Dijo, perdón por no haber detenido esto antes. Dije, lo intentaste. Sacudió la cabeza. Lo intenté tarde. Dijo, tu mamá pensó que mantener la paz significaba mantenerla a ella tranquila. Debí decirle a tu hermana que ya basta, hace años. Ni siquiera supe qué hacer con eso. Sentí enojo por él y tristeza por mí, y alivio de que alguien estuviera diciendo la verdad en voz alta. Dije, no quiero odiarla. Mi papá dijo, no tienes que odiarla, simplemente no tienes que ser su blanco. Luego me miró y dijo,
Prométeme que no vas a dejar que nadie haga a tu hijo responsable de los sentimientos de otra persona. Y se lo prometí, porque sabía exactamente a qué se refería. Para cuando llegamos al punto en que podía pensar en mi hermana sin que se me apretara el pecho, ella ya había empezado una nueva relación. Me enteré porque mi tía le dijo a mi mamá, y mi mamá me dijo a mí, como si fuera la prueba de que mi hermana estaba mejorando. Empezó a publicar fotos felices otra vez. Empezó a hablar de crecimiento. Empezó a actuar como si el pasado hubiera sido solo un malentendido. Entonces, una noche, me mandó un mensaje con una foto de ella con mi hijo, de esa cena en casa de mis papás hace años, ese único momento antes de que todo estallara. Escribió: ¿ves? Estábamos bien. Eso fue todo. Como si la prueba de nuestra relación fuera una foto al azar. Como si los meses de acoso, las publicaciones públicas y la emboscada en el estacionamiento no hubieran existido. Me quedé viendo la foto y sentí que este enojo subía como una ola. Luego sentí algo más suave, lástima, porque de verdad se creía sus propias ediciones. No respondí, solo guardé la captura de pantalla y dejé mi teléfono. A los pocos días, se apareció en mi puerta. No golpeando, no gritando, solo parada ahí con una bolsa, como si estuviera entregando una ofrenda de paz. Se me revolvió el estómago tan fuerte que pensé que iba a vomitar. Mi esposo estaba en casa, gracias a Dios. Se puso detrás de mí como una pared. Abrí la puerta solo lo suficiente para verla. Sonrió y dijo: ¿puedo pasar? Dije: no. Su sonrisa se tensó. ¿Es en serio? Dijo. ¿Después de tanto tiempo? Dije: todavía no te has disculpado. Resopló como si yo estuviera siendo ridícula. Dije que estaba estresada, dijo. Dije que estaba pasando por cosas. Dije: eso no es una disculpa. Miró detrás de mí hacia adentro de la casa como si estuviera intentando ver a mi hijo. Traje regalos, dijo. Mi esposo dijo, calmado y firme: esto no va a pasar. No levantó la voz, no amenazó. Solo se quedó ahí y dejó claro que no estábamos negociando. Los ojos de mi hermana se fueron hacia él y dijo: a esto me refiero. Él lo controla todo. Mi esposo ni siquiera parpadeó. Dijo: no vas a entrar. Por favor, vete. La cara de mi hermana se puso roja. Dio un paso adelante como si fuera a empujar. Mi esposo se acercó más a la puerta sin tocarla, pero bloqueando el paso. Mi hermana se detuvo y se quedó mirando, como si de repente se diera cuenta de que el mundo no se iba a doblar a su gusto. Bajó la voz y dijo: ¿de verdad vas a hacer esto? ¿Alejarme de mi propia familia? Dije: mi familia está dentro de esta casa, la que yo construí. Podrás ser parte de ella cuando puedas actuar como familia. Me miró por un segundo largo, y vi algo en su cara que parecía casi vergüenza. Casi. Luego lo borró y dijo: como quieras. Me aventó la bolsa a las manos como si fuera basura y dijo: quédatelo. Yo lo intenté. Luego se fue. Puse la bolsa en el piso y me quedé viéndola como si fuera una bomba. Mi esposo la recogió, la llevó a la basura y la tiró sin abrirla. Iba a protestar, pero luego me detuve, porque, honestamente, no quería esos regalos. Quería que se hiciera responsable. Y los regalos no pueden reemplazar eso. Esa noche, me quedé despierta pensando en cuántas veces mi hermana había intentado reescribir la historia. Cuántas veces había intentado cambiar el final sin hacer la parte difícil de en medio. Y me di cuenta de algo que me dolió, pero también me liberó. No quería reparar las cosas. Quería tener acceso. Quería la foto. Quería el papel de hermana. No quería la responsabilidad. Así que dejé de esperarla. Mi mamá, poco a poco, fue mejorando en respetar eso. No perfectamente. Todavía suspira a veces y dice: es triste. Y sí, es triste, pero dejó de presionarme tanto. Empezó a decir cosas como: desearía que fuera diferente, en lugar de tienes que arreglarlo. Mi papá se mantuvo firme. Dejó de contestar las llamadas de mi hermana cuando ella empezaba a gritar. Terminaba las conversaciones cuando ella se ponía manipuladora. Él también empezó a elegir la paz, no cediendo, sino negándose a participar. ¿Y yo? Me acostumbré a ser la villana en la historia de mi hermana. Dejé de intentar hacer el casting para el papel de la hermana buena. Dejé de dar explicaciones a la gente a la que le gusta el drama más que la verdad. Dejé de permitir que la tristeza de mi mamá fuera una cadena en mi cuello. Todavía tengo momentos en los que algo me pega de la nada, como cuando veo a dos hermanas riéndose en la fila de una cafetería o cuando sale una foto de vacaciones en una red social y recuerdo lo que se sentía pensar que podíamos ser normales. Lo siento. Dejo que sea triste. Luego regreso a mi pequeña vida ruidosa.
La de los juguetes en el piso y los platos en el fregadero, y un hijo que quiere que lo carguen por ninguna otra razón más que el amor. Y si alguien me pregunta, ¿lo harías diferente? No doy ningún discurso noble. No doy ninguna lección dramática. Solo digo la verdad. Habría dejado de tragármelo mucho antes. Habría dejado de intentar comprar la paz con mi propia tranquilidad. Habría aprendido antes que ser la persona más madura no significa ser la persona que se deja pisotear. Porque ya no me dejo pisotear. Ya no me quedo callada. Ya no estoy disponible para la fantasía de nadie donde yo existo para arreglar sus vidas. Solo soy una mujer que se casó en una ceremonia modesta y pequeña. Ahorró lo que pudo. Construyó un hogar poco a poco y aprendió que a veces el precio de la paz es estar dispuesta a decepcionar a la gente, que solo se siente bien cuando tú eres la que está sufriendo. Debo mencionar que durante todo esto, la terapia, los límites, la paz que iba creciendo, también estaba el tema del dinero que seguía apareciendo como un mal olor, porque una vez que mi hermana decidió que yo era la que lo tenía todo, empezó a tratar mi vida como si fuera un recurso público. Si mis papás me visitaban, le escribía a mi mamá, debe ser lindo. Si mi mamá le compraba un regalo de cumpleaños a mi hijo, mi hermana decía, o sea que a él sí lo consienten pero a mí no me pueden ayudar, como si el amor fuera un suministro limitado, como si el juguete de mi hijo se lo hubieran robado personalmente de su despensa. Una tarde mi mamá se apareció en mi casa con esa sonrisa nerviosa y dijo, no te enojes. Esa frase nunca ha terminado bien en la historia de las madres. Me contó que mi hermana le había preguntado si podía usar la dirección de mis papás para recibir correspondencia, solo en lo que se acomodan las cosas. Dije, ¿por qué? Mi mamá se encogió de hombros y dijo, dice que se va a mudar. Pregunté a dónde. Mi mamá no sabía. Mi hermana no lo había dicho. Solo quería la dirección. De inmediato pensé en cuentas, despachos de cobranza, caos al azar, y mis papás metidos en problemas otra vez. Dije, no. Mi mamá dijo, solo es correo. Dije, nunca es solo correo. Mi mamá suspiró y dijo, asumes lo peor. Dije, asumo el patrón. Mi mamá intentó discutir, pero mi papá le llamó mientras ella estaba en la entrada de mi casa. Podía oír su voz por el teléfono aunque yo no lo tuviera. Dijo cortante, ya deja de preguntarle. Ya dijimos que no. A mi mamá se le bajaron los hombros. Se veía avergonzada. Dijo bajito, está bien. Luego me miró y dijo, odio estar en medio. Y casi le digo, tú te pusiste ahí. Pero no lo hice. Solo dije, yo también. A las pocas semanas, mi hermana intentó otra variante. Le pidió a mi mamá que me pidiera a mí que fuera su aval para un departamento. Un aval, como si yo fuera a poner mi nombre en su caos y simplemente esperar lo mejor. Mi mamá me llamó y empezó la frase con un, ya sé que me vas a decir que no, pero... Y la corté y le dije, no. Mi mamá dijo, dice que tiene un plan. Dije, su plan siempre es la red de seguridad de alguien más. Mi mamá se quedó callada. Luego dijo, antes eras más dócil. Y eso dolió, porque lo dijo como una crítica. Pero también era cierto. Antes era más dócil. Me doblaba para que todos los demás estuvieran cómodos. Dije, antes pensaba que ser dócil era mi trabajo. Mi mamá susurró, es que tengo miedo por ella. Dije, yo también tengo miedo, pero no voy a sacrificar a mi hijo porque tú tengas miedo. Esa fue la primera vez que escuché a mi mamá admitir de verdad en voz alta que le tenía miedo a mi hermana. No miedo físico. Miedo a sus emociones, a sus explosiones, a sus castigos. Miedo a lo que pasaría si no le daba lo que quería. Me di cuenta de que mi mamá no solo la solapaba porque la amaba, la solapaba porque no sabía cómo sobrevivir a ella. Y ahí fue cuando finalmente entendí por qué mi infancia se sintió como se sintió. Mi hermana rabiaba, mi mamá la calmaba, mi papá se cerraba, y yo me hacía chiquita para caber en el espacio que sobraba. Me habían entrenado para no dar problemas, para ser la fácil, para no echarle más leña al fuego. Así que cuando finalmente dejé de hacerme chiquita, lo sintieron como una traición, como si estuviera rompiendo un trato que nunca se dijo. Mi esposo me animó a hablar con alguien, no porque pensara que estaba mal, sino porque veía que estaba cargando demasiado. Encontré a una terapeuta por mi seguro y me senté en un sofá en una oficina pequeña, y lloré por el dinero y por las bodas y por lo mucho que odiaba la frase, sé la persona más madura. La terapeuta dijo, ser la persona más madura a menudo significa ser el blanco que se queda callado. La me quedé viendo y dije, exactamente. Fue la primera vez que me sentí comprendida por alguien que no estuviera ya enredado en la red familiar. La terapia no arregló a mi hermana.
No arregló la esperanza de mi mamá, pero me ayudó a dejar de entrar en crisis. Mi hijo, ajeno a todo, empezó a decirle «papá» a mi papá y a hacerlo reír con historias sin sentido sobre dinosaurios que hablan. Viendo a mi papá en el piso jugando con cubos, me di cuenta. Esta era la familia que importaba. Me ayudó a dejar de revisar mi teléfono como si fuera a morderme. Me ayudó a dejar de sentirme culpable por necesitar espacio. Me ayudó a aceptar que puedes amar a las personas y aún así no dejarlas entrar a tu casa. Por ese mismo tiempo, mi papá también empezó a cambiar. No de forma dramática, de formas pequeñas y tercas. Dejó de darle dinero a mi hermana. Dejó de permitir que ella hablara por encima de él. Cuando ella empezaba a culparme por teléfono, él decía, «No voy a hablar de tu hermana», y terminaba la llamada. Mi mamá se ponía mal y decía, «Lo estás empeorando», y mi papá decía, «Ya está peor». Nada más que ya me cansé de fingir que no. Mi hermana respondió castigándolo. Dejó de llamarlo en su cumpleaños. Lo ignoró en las fiestas. Le dijo a la gente que era frío y que no tenía corazón. Le dolió. Se notaba que le dolía. Pero mantuvo el límite de todos modos. Ver eso me hizo sentir orgullosa y enojada a la vez. Orgullosa de que finalmente se estuviera poniendo firme. Enojada de que tuviera que pasar todo esto para que lo hiciera. El último gran estallido pasó cuando mi hijo ya tenía edad para entender las palabras. Mi hermana publicó algo en internet sobre usar a un niño como arma, y mi hijo estaba sentado en el sofá cerca de mí, tarareando, jugando con cubos, y mi mamá llamó llorando porque los parientes estaban preguntando otra vez. Colgué y me quedé viendo a mi hijo y pensé, no. No solo no a mi hermana, sino no a todo el ciclo. Ya no más explicaciones. Ya no más defenderme. Ya no dejar que la incomodidad de los demás dicte mis decisiones. Mandé un mensaje al grupo de chat con los parientes que seguían picándole al asunto. No escribí una novela. Escribí, no voy a hablar de mi hermana por internet. Por favor, dejen de preguntar. Si tienen una relación con ella, ténganla con ella. Luego silencié el chat. Me temblaban las manos cuando le di a silenciar. Luego me sentí tranquila. Por primera vez, elegí el silencio como protección, no como rendición. Después de eso, el drama no desapareció. Mi hermana seguía existiendo. Mi mamá seguía deseando un milagro. Mi tía seguía intentando alborotar las cosas. Pero mi vida se volvió más ruidosa de otra forma. Ruidosa con cosas normales. Formas de la escuela. Citas con el doctor. Mañanas de cocina desordenada. Discusiones pequeñas con mi esposo sobre a quién se le olvidó comprar botanas. El tipo de ruido que significa que estás viviendo, no sobreviviendo. Y cuando sale el nombre de mi hermana ahora, no siento que me voy a ahogar. Se siente como una historia triste que le pertenece a alguien más. Porque la verdad es que ya no me interesa ser la villana de su historia. Tampoco me interesa ser su heroína. Solo me interesa ser una madre que puede respirar en su propia casa. No la perdono de la forma en que la gente suele exigir que perdones a la familia. Tampoco le deseo ningún mal. Le deseo terapia. Le deseo una vida donde deje de comparar y empiece a vivir. Pero también la deseo bien lejos de mí. Esa es la parte que a la gente le choca. No es un reencuentro. No es un abrazo con lágrimas. Es solo un límite que se mantuvo, año tras año, hasta que se volvió algo normal. Y sinceramente, lo normal se sintió como un milagro. Mi hijo pregunta a veces por qué no hay una tía en las fotos familiares. Se lo digo simple. A veces las personas no pueden ser amables, así que las mantenemos a distancia. Mi hijo se encoge de hombros y sigue jugando. Y si eso me convierte en la villana de la historia de alguien más, puedo vivir con eso.